Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Bien, entonces hoy tenemos el episodio número 21 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy hablamos sobre videos cortos como fuente de información de los jóvenes. Interesante tema, está en la palestra y usted se puede sorprender de cuán jóvenes son las personas que están viendo la información. Y nada, aquí está Arturo López Valerio con el tema video cortos como fuente de información de los jóvenes. Buenos días. Hola Carlotti, buenos días, gracias. Espero que estés bien por allá. Bien, el panorama informativo está experimentando una transformación sin precedentes. Los videos cortos popularizados en plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat se han convertido en la principal fuente de noticias para las generaciones más jóvenes, dejando atrás a los medios tradicionales. Esta tendencia destaca en el reciente informe anual del Instituto Reuters para el estudio del periodismo que plantea nuevos desafíos y oportunidades en el mundo de la comunicación. En el episodio de hoy, Arturo López Valerio, también conocido como Maná Maná, explora las recientes tendencias en el consumo de video que impulsa a los medios de comunicación hacia una inevitable transformación. Pero antes de darte el paso, déjame contarte que no sé si viste en alguna publicación que el Papa Francisco invitó a los sacerdotes a que no hicieran homilías de más de 8 minutos para que la gente pudiera captar lo que ellos quisieran decir. O sea que fíjate ya por dónde va el asunto. Entonces, que no pasen de 8 minutos, como dice mi hermano, que es cura, que a veces él ve la gente moviéndose cuando está molestando el banco, entonces hay que terminar la homilía. Eso es parte de, o sea que la información corta es lo que está a la vista. Está de moda, sí. De hecho, esta mañana he recibido bastantes mensajes a propósito del tema publicado, por el hecho de, no es que sorprende, pero sí la problemática del consumo de contenido largo, 1 y 2, el desplazamiento de la lectura per se. Entonces, que es algo que preocupa a muchos. En abril de este año, Indonesia era el país con la mayor audiencia de TikTok, con la diferencia de casi 127 millones de usuarios que interactuaron con la popular plataforma de videos sociales. Estados Unidos lo siguió con alrededor de 121 millones de usuarios y Brasil quedó en tercer lugar con 101 millones, haciendo que TikTok amplíe su terreno poco a poco a nivel global. Las plataformas de redes sociales han estado agregando funciones de video corto tras el éxito de TikTok, y eso no es un secreto. Inmediatamente, inclusive Snapchat, que realmente fue que innovó en ese aspecto, generó un impacto en las demás redes, y las redes se han convertido como en una sinfonía de cambios donde están buscando simplemente mantener su relevancia. Esta carrera por la atención la describió Simon Sinek hace un tiempo,
Y es que todo compite con todo. Este programa compite contra WhatsApp, contra Netflix, contra TikTok, contra YouTube y contra todo lo que existe, hasta con su teléfono y hasta con su propio trabajo, inclusive. YouTube lanzó Shorts en el 2021 y alcanzó 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Y esa para mí ha sido la implementación de video corto más exitosa hasta ahora. Y este número lo alcanzó en 2023. Instagram Reels se lanzó en el 2020 y tuvo una tasa de visualización muy alta, potenciando y superando a los me gustas de la misma plataforma, lo cual literalmente el video corto en Instagram desplazó a la foto y desplazó al like. TikTok, hay que recordar que es una aplicación de video propiedad de ByteDance con sede en Beijing. Su principal fuente de ingresos proviene de la publicidad en línea y en 2022 generó alrededor de $4.000 millones solamente a través de este tipo de formato. TikTok también ofrece otros productos como Douyin, que es la versión de TikTok para el mercado chino, que se entienda, ese es otro producto, y la plataforma de video Sigua, que no es el AVE Nacional Dominicana, es con X, y la popular aplicación de noticias Toutao. Esto es un ecosistema que maneja una serie de algoritmos y maneja los formatos de contenido corto. El auge de estos videos cortos como formato informativo es especialmente notable entre los usuarios de 18 a 24 años. Esa es la audiencia objetivo. Según las encuestas realizadas por YouGov, en 47 países, el uso de TikTok para consumir noticias ha crecido impresionantemente en un 23% en este grupo demográfico. Esa tendencia es aún más pronunciada en regiones como África, América Latina y partes de Asia. Y atención, y es ahí donde empiezan los fenómenos de desinformación que tanto se observan recientemente. Y es en estas áreas donde los porcentajes de adopción son significativamente más altos que en los países desarrollados. Es decir, que a menor educación podemos inferir mayor consumo de video corto. Perú lidera la lista de Latinoamérica con un 27% de usuarios de todas las edades utilizando TikTok como fuente de noticias, en contraste con el 3% en Dinamarca. Ahí ustedes están viendo la diferencia que apunta el informe del Instituto Reuters. Otros países latinoamericanos como México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina también muestran un alto consumo semanal de videos cortos informativos con cifras que oscilan entre el 76% y el 77%. Ay, madre santísima. Estos datos evidencian la creciente relevancia de este formato en la región. Este estudio no mide el Caribe, por eso no tenemos hasta el momento datos de República Dominicana, pero no se preocupen que junto a mis amigos de Tabuga estamos buscando esos datos de consumo. Ahora, el informe del Instituto Reuters revela que es una preocupante realidad para los medios tradicionales que casi 3/4 partes del consumo de videos informativos se realiza en plataformas y redes sociales, mientras que solo el 22% se efectúa en los sitios originales de los medios. Y atención, el medio produce la noticia, pero en las redes es que realmente se difunde y se consume. Y esto sitúa interrogantes sobre la capacidad de los medios para generar ingresos y mantener su audiencia en un entorno digital cada vez más competitivo. Y estas interrogantes están por doquier. Según datos de Metricool, que es una empresa de analítica digital, TikTok registró las visualizaciones de video más altas en todos los tamaños de cuentas durante el primer trimestre de 2024. YouTube Shorts experimentó vistas promedio más bajas. Las cuentas medianas de TikTok registraron aproximadamente 9.200 visitas, mientras que las cuentas medianas de YouTube Shorts generaron alrededor de 360 visitas. Y ahí está la gran diferencia
entre el performance de una red social y otra, y eso también pone en cuestión a la inversión publicitaria digital por todas partes. Instagram y Facebook Reels generaron aproximadamente el mismo número de visitas en promedio. Eso significa que, en buen dominicano, TikTok los está rompiendo en términos de atención, si nos vamos a estas cifras de visualizaciones digitales. Y esto es interesantísimo porque entonces existe una dicotomía entre las redes sociales que se hace notable, mientras que Facebook y X, que antes se llamaba Twitter, tiene una audiencia que ha envejecido, y esa es la realidad. Los medios tradicionales aún dominan en plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube con un público más joven. A mí me dijeron el otro día que Twitter parece el Parque Independencia y les creo, a la verdad. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues siempre hay un grupo de viejos conversando, entonces, incluyéndome. Entonces, y ahí es que se ve el impacto generacional. Tú no ves mucha gente debatiendo en texto, entiéndase eso. El formato de Twitter es texto, la gente tiene que escribir. Y los formatos de las demás plataformas es video. Inclusive está el video mensaje o la video llamada. Entonces, eso implica que el público más joven hace la búsqueda de información principalmente a través de creadores de contenido e influencers. Y ahí es donde está el punto clave. La audiencia de hoy quiere un anchor, trasladándolo a un término de televisión tradicional. Alguien que les relate la información, no la información misma de la fuente. Esto supone también un reto adicional para los medios, como mencioné, porque deben adaptarse a las preferencias y hábitos de consumo de estas generaciones. Tienen que buscar un talento, tienen que buscar un anchor, tienen que buscar a alguien que humanice la noticia. Y esto se está viendo también en la proliferación, aunque el estudio no lo cubre, esto lo añado yo, de los podcasts también, sobre las personas comentando temas, y es lo que hace aún a la radio relevante en términos de la conversación sobre la información. Nick Newman, autor principal del informe del Instituto Reuters, señala que muchos de los medios tradicionales enfrentan dificultades para adaptarse debido a la arraigada cultura del texto. La adopción del video por parte de los consumidores se debe a su fácil acceso y amplia variedad de contenidos, lo que obliga a los medios a repensar sus estrategias y formatos. Y yo le añado algo, hay una escasez de editores de video para poner una tapa al pomo, pero esto lo vamos a explicar después de la pausa. Gracias, Arturo. Hacemos la pausa y volvemos con este episodio número 21 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico, videos cortos como fuente de información de los jóvenes. Martes Tecnológico. Este es el episodio número 21 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico. Recuerden que estamos conversando con Arturo sobre videos cortos como fuente de información de los jóvenes. Siga usted. Gracias, Carlotti. Hablamos sobre el informe del Instituto Reuters acerca de estas tendencias de video. Y el informe destaca el papel de la inteligencia artificial en el panorama informativo actual, y no se podía quedar porque es parte de nuestras vidas ahora en 2024. Con las capacidades de inteligencia artificial generativa ayudando a los procesos de manera inminente de edición de video, existe, como mencioné antes de la pausa, una escasez de editores, porque al aumentar el consumo se aumenta la cantidad de horas que hay que editar. Y recuerden que para producir 30 segundos no tienen que grabar por lo menos como 2, 3, 5 minutos. Eso depende cómo quede la cosa. Y ese proceso de producción, a veces el usuario está exógeno de entender las intrínculas y los requisitos que son necesarios para producir este tipo de video.
Y es ahí donde yo siempre he sugerido durante los últimos 5 años, sobre todo para fines de preparación de habilidades para los jóvenes, que no solamente es el STEM, sino también la edición y generación de contenidos. Eso debe ser una habilidad transversal que cualquier profesional en el día de hoy tiene que saber cómo, por lo menos, agarrar un video corto, editarlo, poner un título y poderlo publicar. Porque la demanda va a ser tan alta a través del tiempo que no va a haber manos para hacerla. Y es ahí donde entra entonces el tema de inteligencia artificial. Como no hay talento que me ayude, voy a empezar a utilizar sistemas que me van a ayudar a editar automáticamente. Y no necesariamente esos sistemas están hoy en día preparados para esta avalancha que estamos inmersos actualmente. Algunos medios, como el grupo alemán KSTA, ya utilizan programas de IA para redactar un porcentaje de sus contenidos, y ellos lo dicen abiertamente. También existen casos de sitios que emplean la IA para piratear contenidos sin autorización ni control humano, con el objetivo de generar tráfico y obtener ganancias. Encuentran una noticia, la copian, la pegan, pero no la copian literalmente, sino que la procesan con la inteligencia artificial y crean una nota nueva. Pero ahí se llevan todo el trabajo de investigación, el esfuerzo de un equipo que no logra monetizar dicho producto. Y eso es lo que crea entonces las cuestionantes y todo este panorama de riesgo alrededor de los contenidos. Porque la finalidad de obtener contenidos, de generar contenidos, es primero para cumplir con el propósito de informar, pero en el modelo de negocio, la publicidad es lo que todavía sostiene a estos generadores de contenido, pero paralelamente los modelos de suscripción, pero estos no son todos. O sea que todavía la publicidad, inclusive con los modelos de búsqueda y otros tipos de plataformas informativas, todavía la publicidad es el rey. Es lo que sostiene a todos los gigantes tecnológicos al día de hoy, la publicidad. Y esto es importante mencionarlo porque uno ve mucha fantasía y mucha tecnología bonita, pero al final es a base de anuncios que esas empresas sobreviven y generan miles de millones de dólares. Entonces, que tomemos esto a consideración, que la única que no lo hace así en su proporción de ingresos es Apple, porque se enfoca a vender equipos, pero el resto, aunque venda equipo, aunque te venda nube, aunque te ponga lo que tú quieras, y sobre todo inteligencia artificial, una gran parte de sus ingresos también proviene de la publicidad. La opinión de los consumidores sobre el uso de la inteligencia artificial en el tratamiento de la información es generalmente de preocupación. No obstante, se muestran más favorables cuando la inteligencia artificial se usa para tareas específicas como la transcripción de textos, la traducción, siempre y cuando sirva de apoyo a los periodistas y no los reemplace por completo. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto con el informe. Los medios buscan obtener ingresos compartiendo su contenido con modelos de IA, mientras otros deciden demandar por violación de derechos de autor, porque nadie de OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial generativa pidió permiso para entrenar con los contenidos ajenos de terceros sus modelos. Por tanto, es ahí donde se genera el debate, porque no había un tipo de licencia de uso, y eso es un debate que ahora está en tribunales. El auge de los videos cortos como fuente de información para jóvenes representa un punto de inflexión en el mundo del periodismo y la comunicación, y eso nos salpica a todos, inclusive a los que estamos aquí en la 91. Porque los medios tradicionales se enfrentan a un desafío de adaptarse a las nuevas formas de consumo y a la creciente influencia de las plataformas digitales gobernadas por el video. Entonces nos traen elementos de innovación, creatividad y capacidad de engagement con las audiencias más jóvenes, que son factores claves para sobrevivir en este entorno en constante evolución. Además, viendo desde otro punto de vista, el papel de la inteligencia artificial en el periodismo plantea interrogantes éticas y legales que poco a poco deben abordarse en el futuro cercano. Sobre el uso de información, recuérdense que si ustedes toman
un ChatGPT, por ejemplo, o un Cloud, o un Mistral, que es una versión francesa también de inteligencia artificial generativa, o el Gemini de Google, se dan cuenta que usted le pregunta algo, tú le pides que quizá contextualice, inmediatamente ellos tienen alguna información debajo del bolsillo, o debajo de la manga, o debajo del brazo. Entonces, esa información fue utilizada para entrenarlo, pero no necesariamente ese dato que viene de alguna fuente es un dato abierto. Y esto es lo que está en juego y en discusión actualmente. Si el uso de esa información que uno después repite como papagayo, si no tiene criterio, realmente puede generar entonces un daño legal a sus usuarios. No a alguien individual, entiéndase, sino a una empresa que no revise, que no tenga un proceso de curación de contenido y se ponga a publicar directamente cosas que la inteligencia artificial les presente como resultado. Entonces, existe una búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia y la calidad. Y yo creo que ese es el punto clave de la conversación en el día de hoy. Así como la protección de los derechos de autor y la integridad de la información son elementos importantes, también en el debate, entonces, está la capacidad de los medios de ser eficientes y sobre todo más rápidos. Porque imagínate, ustedes competir con alguien que no tiene que generar 2,000 palabras, porque en 30 segundos te va a abordar un tema y tiene más audiencia que el esfuerzo del periodismo crítico. Entonces forza a los medios a ser mucho más rápidos, y esta rapidez cuesta, y este equilibrio creo que es lo que debemos buscar. Y entiendo que las medidas que han tomado medios a nivel de prensa escrita, como New York Times, sobre todo con los modelos de suscripción que le han resultado bastante eficaces, han logrado entonces incrementar sus ingresos y no depender tanto de la publicidad, que depende proporcionalmente también de las audiencias que lean el contenido. Entonces, en ese aspecto, debemos poco a poco entender que de alguna manera también necesitamos el periodismo como herramienta de impacto social. Le voy a poner un ejemplo rápidamente, que ya estamos casi terminando, y es que fíjense con la noticia reciente de todo lo que es el engranaje del sistema de salud, como un medio como el Listín Diario, en una primera plana, expone una situación crítica e inmediatamente se genera una conversación nacional. Importante porque independientemente de las banderas y de los colores, hay una situación que es real, que en un video de 30 segundos eso no se aborda, porque eso es una narrativa que sirve para entretener. Y hay una función del periodismo que realmente es necesaria, una función de los medios, de los analistas y de toda esta estructura que muchas veces quizás los ciudadanos de 18 a 24 años no ven la utilidad ahora, pero son necesarias para el ejercicio democrático. Y esto es lo que quizás está en juego, porque las plataformas de video corto sirven como, y haciendo el paralelismo, como los yes man. Ahí todo se dice que sí, todo es bonito, todos son memes, todo es relajo, pero realmente para nosotros generar democracia y generar desarrollo, realmente tenemos muchas veces cuestionar lo que está pasando a nuestro alrededor. Los datos indican en el informe del Instituto Reuters que los medios de comunicación deben experimentar una profunda transformación para seguir siendo relevantes en la era digital. Y en eso tengo muchos años apoyando a medios porque entendemos que su labor es importante. Y hay que navegar toda la cadena de valor digital para que la información crítica llegue al lugar correcto. Los videos cortos y las redes sociales son ahora canales de información preferidos por las nuevas generaciones, lo que obliga entonces a los medios tradicionales a adaptarse rápidamente, como hemos mencionado. El futuro, entonces, del periodismo dependerá de su capacidad para evolucionar, innovar
y conectar con las audiencias en los espacios digitales donde se encuentran. Pero también nuestra labor del otro lado, como consumidores de información, como constructores de democracia y desarrollo, es también entender que no debemos perder por la tendencia la capacidad de pensamiento crítico. No podemos adaptarnos solamente a que la información llegue corta, sintetizada y que alguien me la explique. Tenemos que llegar a las fuentes de información, porque así mismo como las nuevas generaciones que escuchamos ahí en el fondo, que son las que necesitan un legado de construcción y democracia, son las realidades de nuestro futuro y no debemos de hacer que desaparezca lo crítico por una tendencia que lo que genera son miles de millones de dólares, pero al final nos mantiene en un status quo infinito. Es simple evolución, pero es nuestro deber entonces poner el punto de equilibrio para que la balanza entonces sirva para todos. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnologico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.